Profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién fue, Eider? Sí, señor. ¿Cómo está? ¿Bien? Hola, profe, buenas tardes. Karen, ¿cómo está? Karen Sofía, muy buenas Bien, tardes. profe. Profe, lo que pasa es que Haider me llamó para pedirle permiso que tiene una cita médica. ¿Quién? Haider Alexander Coronel. Vale, muchas gracias, Karen. Bueno, profe. ¿Cómo estuvo, muchachos, la actividad de por la mañana? ¿Cómo se sintieron? ¿Sí participaron? Sí, profe. Sí. Buenas, profe. Bueno, ¿cómo está, Juan Pablo? Muy buenos días. Buenas tardes, perdón. Bueno, señores, entonces, muy buenas tardes a todos. Entonces, damos comienzo a esta asignatura estática. Y para eso, pues, voy a hacer la presentación respectiva. Vamos a trabajar aquí con OneNote. Listo. Entonces, la clase anterior, señores, habíamos quedado en este ejercicio, si no estoy mal. ¿Sí? En este ejercicio, que lo que me pedía era que encontráramos nosotros cuál era el momento, ¿cierto? Mire, determinar el momento de la fuerza con respecto al punto O. Entonces, si observan ustedes, pues esta es la fuerza. ¿Listo? Y eso, simplemente era encontrar ese momento, pero pues para eso decíamos pues que la forma de pronto más sencilla era trabajarlo, en este caso, escalarmente, ¿no? Si lo podíamos hacer escalarmente, y lo hicimos así, si no estoy mal, sí, mírelo, ahí está, lo hicimos escalarmente. Sin embargo, podemos hacer una interpretación gráfica, ¿no? De este problema. Entonces, por ejemplo, aquí observen, esta fuerza, mírenla ahí, la fuerza que ustedes ven aquí la podemos descomponer en sus componentes normales. Normales quiere decir pues a 90 grados cada uno. Entonces observemos qué pasa cuando yo la descompongo. Entonces miren, aquí vemos una componente, ¿cierto? Ahí. Ahí. Esa sería la una componente. Y la otra componente la vamos a pintar de azul. Sería esta, ¿no es cierto? Ahí serían las dos componentes, ¿no? Entonces, miren, antes de empezar a hacer los cálculos, podíamos haber hecho esto que estoy haciendo en este momento, ¿no? Entonces tenemos una componente que la vamos a llamar FY y una componente que la vamos a llamar FX. Entre las dos tiene que haber 90 grados. Entonces, la pregunta sería, para calcular el momento de estas fuerzas, entonces, por ejemplo, el momento de la fuerza FY con respecto al punto cero y el momento, porque habrían dos fuerzas, ¿no es cierto? Miren, el momento de la fuerza Fx con respecto al punto cero, ¿cierto? Pues aplicamos, ¿no? Aplicamos nosotros el concepto, que momento es que producto de el vector posición por vector fuerza. Posición por el vector fuerza. La fuerza aquí sería Y, la fuerza aquí sería X. La pregunta sería, señores, ¿cuál es, para el primer caso, observen ahí, cuál sería el vector R para la fuerza Fy? Mírela aquí. ¿Cuál sería el vector R si esta fuerza está colineal? Mírela, está en el mismo sentido, o más bien pasa por el punto O, que es lo que me está solicitando el problema. Voy a dibujarla aquí. Mírela, la fuerza Fy está pasando por aquí, ¿cierto? Ahí. Entonces, ¿cuánto vale R, señores? ¿Cuánto valdría R para Fy? ¿Quién me dice, señores? ¿Aló? ¿Me entienden la pregunta, señores? ¿Cuánto vale R? ¿O dónde está R para Fy?
¿Aló? ¿Nadie, señores? Bueno, entonces observen. Para que haya R, para que haya un vector posición, coloquemos aquí, miren. Este es el punto O, ¿cierto? Aquí hay una fuerza que la vamos a llamar F. Para que esta fuerza produzca momento con respecto a este puntico que está aquí, que se llama O, tiene que haber una distancia, ¿cierto? Una distancia, llamémosla R. Una distancia desde aquí hasta dónde, hasta este puntico que es el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, miren, hasta ese puntico tiene que haber una distancia R. Si no hay distancia, pues no va a haber momento. ¿Y cómo no hay distancia? ¿Cuándo no hay distancia? Cuando esta fuerza pues pase exactamente por este punto sobre el cual yo quiero hallar el momento, mírenlo, ¿cierto? Mírenlo. La fuerza pasa exactamente aquí. ¿Cuál es la distancia? Cero. No hay distancia aquí, ¿sí? Porque la fuerza está pasando exactamente por el punto. Entonces, esta fuerza que está aquí, llamémosle F', ¿cierto? El momento de esta fuerza prima con respecto al punto O es cero, no produce momento, ¿cierto? Ojo, esta fuerza con respecto a este punto. De pronto, respecto a otro punto diferente, sí produzca momento, pero con respecto a este, no produce momento. ¿Listo? Entonces, mire, para que haya momento, tiene que haber dos variables. Recuerden que el momento es el producto de ¿qué? De una fuerza por una distancia. Entonces, tiene que existir distancia y tiene que tener fuerza. Entonces, observemos ahora el otro caso, miren. Aquí ya dijimos, Fy, ¿cierto? Fy no produce momento con respecto al punto O. ¿Por qué? Porque no hay distancia. Ahora, ¿qué pasa con Fx, la componente Fx? Fx sí produce momento. ¿Por qué? Mire, porque tiene una distancia. ¿Cuál es la distancia? Esta de aquí, ¿verdad? Esta que está aquí, miren. Esto, ¿cierto? Es una distancia, ¿ya? Y esa distancia por esta fuerza, pues con respecto a este puntico que está aquí, pues sí produce momento. ¿Listo? Sí produce momento. ¿Ok? Entonces, eso. Ahora, si nosotros analizamos, si esto que estamos viendo aquí gráficamente es lo que hicimos aquí, en este caso, mira aquí, vectorialmente, ¿sí? Vectorialmente lo hicimos sin darnos cuenta de pues, que estábamos haciendo eso, ¿no? Entonces, mira, al hacer todo este producto que está aquí, señores, todo esto que está aquí, estamos haciendo esto que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí podemos encontrar el valor de esta fuerza, ¿cierto? Entonces, el valor de esta fuerza, ¿cuánto sería? Pues aquí sería, si esto vale, primero, si esto vale 20 grados, ¿cuánto vale esta parte de aquí? Esto valdría 70 grados, ¿cierto? Y entonces, llegamos y encontramos, en este triangulito que está aquí, encontramos cuánto vale Fx. Entonces, vuelvo y la coloco aquí. Mírelo. Y aquí tenemos mi fuercita. Esto sería Fx. Y esto sería 60 grados. Entonces, esto es un triangulito. Entonces decimos que coseno de 60 grados es que cateto adyacente sobre hipotenusa, que son 30 libras. De aquí despejando Profe, Fx. ¿no son 70? Perdón, gracias, muy amable. Entonces de aquí despejamos esto, muy amable. Despejamos Fx y me da ¿cuánto, por favor? 30 por coseno de 70. $10.26. 10.26. Ok, entonces miren, si aplicamos el concepto momento de la fuerza, ojo, directamente de esta fuerza, ¿no? Llamémosla F directamente. El momento de esta fuerza con respecto al punto O va a ser igual a ¿qué? A R, que en este caso vale 3, mírelo aquí, mírelo, 3, ¿no? Por Fx, ¿listo? Es decir, 3 pies por 10.26 libras. ¿Cuánto vale esto? 30.78. 30.78 libras pie. ¿Listo? 30.78 libras pie, que viene a ser lo que está aquí, miren. ¿Listo? Profe, pero aquí dio negativo.
Recuerden que aquí lo estamos haciendo de manera escalar. ¿Listo? Lo estamos haciendo de manera escalar. ¿Ok? Entonces, observe cómo le damos el sentido. Entonces, analice usted que aquí hay un puntico. Esto es una cuerda, ¿ya? Y a esa cuerda le ató usted esta fuerza. Entonces, mire, esta fuerza, ¿cierto? Si la dejamos, ella va a rotar, ¿cierto? En ese sentido, mire, ¿no? Y en ese sentido, que es el de las manecillas del reloj, pues es negativo. Entonces me daría menos. ¿Ok? ¿Listo? Eso es, chicos. Entonces, mire, son 3 maneras de solucionar este problema. La primera, ¿cuál fue? Llegamos y lo hicimos escalarmente de otra forma. ¿Cómo? Llegamos simplemente, lo que hicimos fue prolongar la línea de acción de la fuerza. Miren aquí, la línea de acción de esta fuerza. La prolongamos, ¿cierto? Y al prolongarla, lo que hicimos fue hallar para esta fuerza de aquí, que son de 30 libras, hallar cuál es la distancia perpendicular, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia perpendicular? ¿Listo? Es esta de aquí. Y como teníamos datos para hallarla, eso fue lo que hicimos. Y aquí vemos, ¿cierto? La solución. Entonces llegamos y dijimos, mire, aquí hay 20 grados, esta es la distancia perpendicular, hallamos esa distancia. Eso fue lo que hicimos, ¿ok? Y entonces hallamos la distancia por la fuerza que está aquí, ¿no? Eso me va a dar el momento, ¿listo? Que es este que está aquí, ¿vale? ¿Cierto? Que es exactamente 30.78, mírelo, el que lo sacamos aquí, ¿vale? ¿Se da cuenta? ¿No? Bueno, esa fue la primera, escalarmente, pero de otra manera. Lo hicimos vectorialmente. Entonces, para hacerlo vectorialmente, ¿qué fue lo que hicimos? Esta distancia, mírela, el vector R, ¿cierto? Que es este que está aquí, lo que hicimos fue descomponerlo en sus componentes. Una componente en X, una componente en Y. Y la fuerza, lo mismo, ¿cierto? La fuerza la descompusimos, pues ahí, ¿cierto? En 2 componentes, mírelas aquí, ¿no? Mírela ahí, ¿cierto? Componente Fx y componente Fy. Y listo, aplicamos vectorialmente el concepto de momento. Entonces aquí está, mire, R y aquí está F. Aplicamos y me dio el mismo valor. ¿Listo? Con algunas décimas de diferencia. Bueno, y aquí lo hicimos también escalarmente, ¿no? Pero considerando ya otro aspecto, otra forma. ¿Cuál fue? Dividir la fuerza o descomponerla, pues, en sus componentes ortogonales, ¿cierto? Es decir, que forman 90 grados entre sí, ¿no? Entonces, mira, aquí hay 90 grados, ¿listo? Entonces, pusimos en términos de sus componentes y en ese sentido vemos, pues, por ejemplo, que esta F y Y, miren, no me genera momento, solamente me genera momento esta. Entonces, el momento de esta, pues, es lo que nosotros llamaríamos el momento de esta fuerza resultante, que viene a ser el que está aquí. ¿Listo, chicos? Eso, pues, para que se den cuenta, ¿no? Hay varias formas de hacerlo, ¿no? No es una sola. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, señores. Entonces, por favor, vengan, parece que les asentó mal el ejercicio de por la mañana, están como tímidos. Cristian, ¿qué es? ¿Albán? Cristian, aló, Cristian, Cristian, ¿qué probé? Sí, usted. Hágame el favor. Venga, colabóreme con su calculadora, ¿vale? Para lo que los ejercicios que vamos a trabajar ahorita, ¿vale? Cristian. Jairo Alejandro. Listo. Jairo Alejandro. Usted Sí, también, profe. por favor. Me da la mano, ¿vale? Con la calculadora. ¿Listo? Bueno. Vale. Farid Darío, también colabóreme con la calculadora. Hola, profe. ¿Listo? Ok. Y María José, no veo el apellido aquí. María José. Dale, Eso. profe. Vale, gracias, muy amable. Listo. Entonces, miren, vamos a hacer este ejercicio, señores. Este ejercicio dice lo siguiente. Dice, una placa, ¿cuál? Esta que está aquí, miren. Una placa rectangular está apoyada por ménsulas. Ménsulas se le llama a estos apoyos, miren. A estos apoyos que normalmente son así, ¿no? Tienen esta forma. No siempre, pero normalmente es así, pues. Unos ángulos ahí. ¿Listo? ¿Cuáles son? Véalos aquí. ¿Listo? Entonces dice, está apoyada por ménsulas en A y en B. Estas son las ménsulas. Y por un alambre o un cable CD. Mírenlo aquí, el cable CD.
Se sabe que la tensión en el alambre es de 200 newton. Vamos colocando esto. Tensión en el alambre CD va a ser igual a 200 newton. Recuerde, una tensión es un tipo de fuerza, como lo es el peso, como es la fuerza centrífuga, como es la fuerza centrípeta, como es la fricción. Un tipo de fuerza. ¿Dónde se dan las tensiones? Normalmente se dan en los cables, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, en aquellos elementos que están sometidos a elongarse, ¿no? Entonces, ahí se da la tensión. Se sabe que la tensión en el alambre es de 200 newton. Determina el momento con respecto al punto A. Momento de la tensión, de la fuerza que tiene en el alambre en el punto C. Eso, momento de esta tensión, mire, ejercida en el punto C. Ah, pero dice que es con respecto al punto A. Ojo, con respecto al punto A. Eso es lo que me está pidiendo. Determinar el momento con respecto a A. ¿Quién es A? Aquí está. Entonces, por favor, chicos, pongan mucha atención aquí, ¿vale? Con respecto a este puntico que está. ¿Cierto? El momento de esta tensión cuando el alambre pues está ejerciendo una fuerza pues sobre este puntico que está aquí, miren, ¿cierto? Este es el puntico, ¿vale? Entonces, vamos colocando ahí los vectores. Vamos a trabajar con este colorcito rojo. Entonces, mire, aquí vemos, si hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre este diagrama espacial, pues quedaría algo como así. Mire, como es un alambre y me están diciendo que considere que la fuerza se está haciendo en el punto C, pues yo tengo que representar esa fuerza en el estado en que está. ¿Cuál es ese? Tracción o tensión, ¿cierto? Es decir, siempre hacia afuera del cuerpo, en este caso del punto C. ¿Qué más vemos ahí que hay? Mire, vemos que necesitamos un vector posición desde el punto sobre el cual quiero calcular el momento hasta el punto de aplicación de la fuerza, ¿cierto? ¿Cuál es ese? Eso que está ahí. Esto se va a llamar R de C con respecto a A. R de C con respecto a A. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es el único análisis gráfico que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Obsérvenlo ahí. Entonces, ¿qué me pide? Me pide que encontremos el momento, ¿cierto?, de esa tensión con respecto al punto A. Ese momento es el producto vectorial de R cruz F. ¿Listo? Esto es lo que normalmente sabemos. Pero ¿quién es R aquí? R va a ser RC respecto de A cruz F. ¿Pero quién es F? F, en este caso, es la tensión CD, ¿cierto? Vector, vector. ¿Ok? Eso es, chicos. Entonces, ¿cómo empezamos a desarrollar estos ejercicios? Espero que vayan conmigo, muchachos. ¿Cómo los desarrollamos? Entonces, observemos. Necesitamos saber quién es R, ¿no? R. Entonces, empecemos a mirar esa partecita. Entonces, R de C respecto de A. ¿Cierto? ¿Cómo encontramos ese vector? A ver, ¿quién me dice? Pitágoras. Pitágoras. Sí. Pues, a ver, no la magnitud, ¿no? No la magnitud. Lo que necesitamos ahí es encontrar, o más bien, colocarlo en términos de sus componentes. Ah, Sí. no, entonces, como hizo la otra vez, Ajá. cogiendo lo de Y, lo de X, lo de Z, pues Perfecto. que ahí no tendría. Eso. Muy bien. Muy bien. Eso es. Entonces observemos. Entonces observemos, mire. Para recorrer el vector R de C respecto de A, miren aquí el gráfico. Para recorrerlo, ¿qué hago? Llego yo y me voy recorriéndolo en el sistema de ejes coordenados, ¿cierto? No lo tenemos, pero entonces lo podemos colocar nosotros. ¿Dónde lo coloco, profe? Donde usted quiera, pero tenga en cuenta dónde lo coloca para que de acuerdo a eso pues haga sus cálculos. ¿Listo? Entonces hagámoslo de sistema de coordenadas, coloquémoslo aquí.
¿Cierto? Mire, mi sistema de ejes. Mire, ojo que no estaba establecido el sistema de ejes coordenado, ¿no? Nosotros lo estamos colocando aquí. Bueno, ya me quedo ahí. ¿Listo? Y entonces le vamos a dar nombrecitos a estos ejes. Este va a ser el eje X, el eje Y y el eje Z. X, Y, Z. Bueno, podría ser así o lo podríamos cambiar los nombres, no hay problema. Lo importante es que lo que le digo, ¿no? Ya depende como usted lo cuadre, así tiene que mantenerlo hasta terminar el ejercicio para que no haya problemas. ¿Listo? Bien. Entonces, señores, llegamos y recorremos, ¿cierto? Mi vector R, así, miren. ¿Ya? Este sería un vector. Y aquí vendría el otro vector, ¿cierto? ¿Cuánto vale R, por favor, en Z, señores? ¿Cuánto vale? $80 milímetros. 80 milímetros. 80 milímetros, muy bien, ¿cierto? 80 milímetros, o en metros sería 0.080, ¿en qué? En K. Listo. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Listo. En I, ¿cuánto vale? 300. 300. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. 0.3 en I. En J, ¿cuánto vale? 0. 0. 0. 0. No tiene, ¿listo? Muy bien, ya encontramos el vector R. Ahora sí, encontremos el vector F, que en este caso recuerden que este vector lo llamamos tensión CD. ¿Cómo encontramos este vector? Este vector fuerza. Entonces observemos, mírelo, aquí está. ¿Qué conocemos de ese vector? Conocemos su magnitud. ¿Cómo lo descomponemos en sus componentes en el espacio? ¿Qué me sugieren? ¿Qué dicen, señores? Sería sacar. Repetí, por favor, Norman, porque no se te escuchó. Sería, profe, no sería sacarle los ángulos con esos catetos que muestra ahí y sacarle las componentes con esos ángulos. Bueno, eso se podría hacer, ¿no? Sino que sería como más complicadito, o sea, más demorado y un poquito más de cuidado, ¿no? Entonces, la manera más fácil, ¿cuál sería? Recuerden que nosotros hemos visto esto, ¿no? La tensión, a ver, una fuerza vector la podemos descomponer en que en su magnitud, ¿cierto? Y el vector unitario que acompaña a dicha tensión, a dicha fuerza. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esta formulita, mire, fuerza es igual a ¿qué? A fuerza magnitud, ¿por quién? Por el vector unitario, lambda, ¿cierto? Esta ecuación, por favor, no se olviden. Esta ecuación es fundamental, es importantísima. ¿Listo? Entonces, miren, esta tensión CD, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? A su magnitud, que la conocemos, por el vector unitario, un vector que esté coaxial, que sea puede ser que sea paralelo o que sea coaxial a la tensión. Entonces, mire, ¿cuál es el vector? CD, mírenlo aquí. Este vector, mire, CD. Este vector usted lo puede encontrar. ¿Listo? Entonces, hagámoslo, señores. Hagámoslo ahí. Entonces, comenzamos. CD, el vector CD. Recuerden que para hacerlo hay dos posibilidades. Una, hacemos el recorrido como lo hice aquí con el vector R, o colocamos las coordenadas al punto C, coordenadas al punto D, y empezamos a restar. ¿Listo? Ustedes háganla como se sientan mejor. Yo lo voy a hacer pues, de la manera que considero que es más rápida y más fácil. Pero pues cada quien pues mire a ver cómo le parece más fácil. Entonces comenzamos, miren. ¿Cómo recorro este vector? Para recorrer este vector lo puedo recorrer también de dos maneras o tres maneras diferentes. Mire, yo me puedo ir por aquí, mírelo. Me voy hasta acá, ya, hasta aquí. Y aquí llego y cruzo así, mírelo. Y de aquí llego y subo, vean. ¿Cierto? Mire, aquí está un vector, aquí hay otro vector
y aquí hay otro vector. ¿Listo? Entonces yo lo puedo recorrer así. ¿Listo? Otro se puede ir por acá, ¿no? Puede llegar y decir, ay, no, yo me voy por acá, mire, me vengo por acá, así, ¿cierto? Y subo. También es válida, ¿no? Otro puede decir, no, yo primero me voy por arriba, ¿cierto? Aquí no lo puedo dibujar, pero me voy por arriba, mire, así, mire. Luego me voy para acá y luego me voy para allá. También es válido, ¿cierto? No importa la forma como usted recorra esto, si lo recorre bien, cualquier forma le debe dar lo mismo. Entonces, ¿cuánto vale este vector CD en Z? ¿Cuánto vale en Z, señores? Ojo, en esta dirección, señor. ¿Cuánto hay desde aquí hasta aquí? Menos 320, ¿no? Menos, muy bien, menos 320, correcto. Menos 32 en K. Listo. En I, ¿cuánto hay? Menos 300. Menos 300, muy bien, en I. Y en J, ¿cuánto habría? 240. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Más en J. Perfecto. Listo, señores. ¿Cuánto vale la magnitud? ¿Cuánto vale CD? Por favor, me colaboran ahí. ¿Cuánto vale CD? 500. No sé. 0.50. Sí, 0.5. ¿Listo? Y listo, señores. Ya está esto. Ya. Eso era todo, miren. ¿Se dan cuenta? El problema no es más que esto. Entonces, nuevamente, cogemos aquí la tensión CD vector. Va a ser igual a ¿qué? A su magnitud por CD. Organizamos este vector CD. ¿Listo? Entonces me quedaría organizadito, me quedaría menos 0.3 en I. Pero a mí me dio diferente. Profe, a mí también me da 0.38. diferente. Me da menos 0.38. Sí, profe, igual ¿De me qué me habla? 38. ¿La magnitud? Sí, profe, ajá. Sí, señor. Vale. Eso, chicos, así, por favor, no se queden callados, ¿vale? Comenten, miren, eso es importante. 0,38, ¿no? Menos. Menos. No, menos no puede dar. Sí, profe, eso da. Sí, No, no puede dar. No, no puede dar. Ojo, chicos, están hallando la magnitud. ¿Cómo se halla la magnitud? No, profe, da 0.5. Sí, da 0.5. Sí, Da profe, 0.5. Listo. Miremos, a ver, lo que tuvieron que hacer todos es esto, mire. CD va a ser igual a que a raíz de qué? De 0.32. Ojo, al cuadrado. Profe, pero es negativo. Listo, mire. Ahí está. Más menos 0.3 al cuadrado más 0.24 al cuadrado. Todo el mundo tiene que haber hecho esto. Y esto tiene que haberles dado el resultado que me están dando, que ¿cuál es? Ahora ya, mirándolo ahí, ¿cuál es? Tiene que dar 0.5. positivo. 0.5. Sí, profe. 0.5, profe. Ah, entonces sí estamos bien. Bueno, muy bien. ¿Listos? Muy bien. Y entonces aquí organizándolo, recuerden, así se saca la magnitud, ¿no? Esto es lo que llamamos Pitágoras en el espacio, pues, ¿no? Entonces a esto menos 0.32 en K. Y esto dividido entre su magnitud. Dice, vea, ya tenemos esto, mire, es esto y esto de aquí. Y CD, lo que está aquí es la magnitud, que la voy a colocar aquí. La voy a colocar aquí, ¿cierto? Y voy a simplificar esto. Entonces, el vector TCD va a ser igual. 200 entre 0,5, ¿cuánto da, señores? ¿400? Sí, 200 entre 0,5, 400. 4 por 3, 12. ¿Eso me daría cuántos, chicos? 400 por 0.3, ¿cuánto daría? 120. Menos 120. Menos 120, ni 400 por 24, por 0.24, ¿cuánto da? 96. 96. 96 en J. Y 400 por 0.32. Menos 128. ¿Cuánto, perdón? Menos 128.
128 en K. Vea, observen, señores. Muchas gracias, Eider, y las compañeritas. Ahí está. Mira, ahí está TCD y está ya el vector R, que es lo que necesitamos, mire, R y TCD. ¿Cómo lo resolvemos? Recuerden, está la manera larga y la manera corta. La manera corta vamos a utilizarla esta. El momento de esta tensión con respecto al punto A va a ser igual a ¿qué? A una matriz que va a estar conformada por ¿qué? Por, primero, los vectores I, J, K. ¿Por quién más? El vector R y el vector T. El vector R, ¿cuál es? Este que está aquí, miren, ¿cierto? Entonces, ese va a ser igual. Organizado, ¿cómo me quedaría? 0, 3. En J, como no hay, 0. Y en K, 0.080. ¿Qué más vemos? La tensión, mírenla, ¿sí o no? La tensión que quedaría ordenada, menos 120, 96 y menos 128. Listo. ¿Cuánto vale entonces este momento? Resolvemos. Comenzamos. En I. En I valdría esto por esto, 0, ¿no? 0 por 128, 0. Entonces me quedaría menos 96 por 0.080. Repito, esto es en I. ¿Listo? En I. En J. Entonces, aquí la ley de signos para estas matrices son más, aquí vendría a ser un menos, ¿cierto? Entonces aquí sería menos. Comenzamos en J. En J sería 0,3 por menos 128, ¿cierto? Menos 120 por 0.080. ¿En qué? En J. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? 0.3 por 128 menos. ¿Sí estamos bien, señores? Sí, profe. Vale. Entonces vamos para acá. En K. ¿En K qué sería? Más, ¿no es cierto? Más. Comenzamos aquí. 0.3 por 96 menos nada. Ahí nos quedaría, ¿no es cierto, señores? En K. Mira, ahí nos quedaría. ¿Por qué? Porque 120 por 0 pues me daría 0. ¿Bien? Ok, entonces por favor me colaboran. En I, ¿cuánto da? Menos 7.68. Repítame. Menos 7.68. Listo. Menos. Esto me va a dar más y esto me va a dar menos. Aquí, por favor, colabórenme aquí, ¿vale? Primero esta partecita. 0,3 por 128. ¿Cuánto me daría? Menos 0,3. 38.4. Listo. Menos 120 por 0.080. Menos 9.6. 9.6. Menos por menos me daría más. Listo. Más 0.3 por 96. $28.8. Listo. Muchas gracias, compañera. Terminémoslo. Esto quedaría menos 7.68 en I. Menos 38.4 por, más 9.6. Menos 28.8. Más 28.8. Más 28.8. Listo. Esto sería en J. Listo. Más 28.8 en K. ¿Listo, señores? Hemos terminado el problema. Aquí hemos encontrado el momento
de la tensión CD con respecto al punto A. Profe, pero si yo quiero la magnitud, encuentre la magnitud. ¿Cuál sería la magnitud de este momento? ¿Cuánto valdría esa magnitud? ¿Cómo lo encontramos, señores? Encuentren la magnitud. Pitágoras en el espacio. Muy bien. Listo. Tengan la amabilidad y me dice cuánto vale esa magnitud, cuánto vale ese momento. $41.43. 41.43. ¿Qué unidades son? Si se da cuenta usted, mire, estamos multiplicando que R, que es todo esto de aquí, R que está dado en unidades de longitud, en este caso son metros, ¿cierto? Y esto que son fuerzas, que está dado en Newton, mírela aquí, ¿cierto? Entonces la respuesta me queda en Newton por metro. Mírela ahí. ¿Sí? Ahí está. Bueno, señores, ese sería este problemita bien importante, porque mire que aquí se utiliza todo, ¿no? Todo lo que se ha visto hasta el momento. Vuelvo otra vez a ver, más bien aquí, ¿qué es importante como tener en cuenta? Mire, que el momento de una fuerza con respecto a un punto, mire, momento de una fuerza con respecto a un punto, ¿cierto? ¿Es igual a qué? ¿O cuáles son sus componentes? Voy a colocarlo aquí, mire, el momento de una fuerza con respecto a un punto, ¿cierto? ¿Es igual a qué? En términos de sus componentes va a ser igual a una componente X en dirección Y, más una componente Y en dirección J, más una componente Z en dirección K, ¿cierto? ¿Y qué es cada uno de estos momentos, chicos? ¿Qué es cada uno de estos momentos? Son los momentos, pondrá atención, el momento de una fuerza con respecto a un punto es igual a qué, o más bien, se lo puede distribuir o dividir en los momentos de esa misma fuerza con respecto a cada uno de sus ejes coordenados. Este es el momento, ojo, este es el momento de la fuerza, ¿cierto? Con respecto al eje, en este caso X. Lo mismo pasa con este. ¿Esto qué es? Este es el momento de la misma fuerza, pero con respecto al eje Y. Y este es con respecto al eje Z. Esto es importante, muchachos, tener en cuenta, ¿no? Eso pues, vamos a mirarlo a continuación, en un ratico. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, chicos? ¿Continúo? Sí, profe. Vale, vale. Ok. Tranquila, no se preocupe. Primero es la salud, no se preocupe. Solucione ese problema y luego me comenta cómo le fue. ¿Listo? Hasta luego. Bien, bien, señores. Entonces, ahorita entramos a ver un nuevo tema que se llama el famoso producto escalar de dos vectores. ¿Cierto? Producto escalar de dos vectores. Profe, Señora. qué pena. Lo que pasa es que yo estaba un poco confundida al darle el signo a la dirección. Me regreso entonces, a ver, me dice, a ver, ¿dónde? Cuando uno dice menos 120 en J, a lo que le estábamos dando la dirección, profe. Ajá, ¿en este ejercicio específicamente? Sí, profe, ajá, estaba un poco confundida. A ver, espérenme un tico, menos 120... Menos 240, habíamos dicho en... A ver, eso, ubíqueme. Ay, a ver, profe, espera. Ah, ya, en lo de CD, en la magnitud, En el vector. Uh-huh. Sí, Ya. profe. Ah, vale, listo. Entonces, venga, hagamos esa partecita. Permítame.
Entonces, nuevamente, no vamos a hacer esa partecita nomás. Entonces, decimos, mire, que aquí tenemos nuestra fuerza. Hagámosla con negro porque ahí no se mira. Ahí tenemos a esta fuercita. Ahí está. ¿Cierto? Bien, esta es la tensión, ¿no es cierto? Esta es la tensión que se llama tensión CD. Entonces, para encontrarla en términos de sus componentes, ¿qué es lo que hacemos? Digamos, hacemos el recorrido siempre desde donde ella comienza, que es el punto C, hasta donde ella termina, ¿cierto? Hasta donde ella termina. ¿Dónde termina? Pues la tensión termina aquí, ¿sí o no? En el punto D. Entonces, siempre es de donde inicia hasta donde termina. Ojo, siempre es eso. Entonces, ¿cómo hacemos el recorrido? Es decir, que hay varias formas para hacer el recorrido. Entonces, ahorita nos vamos a ir por otro lado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos recorrerla? Irá poniendo atención aquí. Entonces, llegamos y comenzamos aquí, mire. Tenemos que recorrerla en el sentido de los ejes cartesianos. Entonces, mire, vamos a recorrer primero aquí. Ahí, ¿cierto? Entonces, mire, como yo para llegar, mire, desde aquí para llegar hasta acá, pues tengo que irme hacia allá, ¿sí o no? Entonces, mire, me voy en esta dirección. Como mi sistema de ejes cartesianos los tengo aquí, los tengo así, X, X, Y, Z, ¿cierto? Entonces, observe, mire. Esta distancia que hay desde aquí hasta acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esta distancia? Este pedacito, desde aquí hasta acá. 300, profe. Eso, 300, ¿no? Pero observe, mire, que siempre les he dicho, ¿no? Cada vez que usted representa los ejes cartesianos, está representando en la parte positiva, mire. Está representando en la parte positiva, siempre. ¿Listo? Entonces, mire, hacia acá es positivo, pero mire usted hacia dónde se está yendo, mire. En sentido contrario, mire. Hacia allá, ¿cierto? Hacia allá se está yendo usted. Entonces, no puede hablar de 300, sino que hablamos es de menos 300. ¿Ok? Entonces, el vector es este, vector CD va a ser igual a ¿qué? A menos 300, trabajémoslo ahí en milímetros, pues, menos 300 en I. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a ir, ¿cierto? Vamos a recorrer esta distancia, mire. Desde aquí, me voy hasta aquí. ¿Listo? Hasta ahí, ¿sí lo mira? Entonces ahí, ¿en qué sentido está recorriendo esa distancia? Pues mire, lo está recorriendo así. Para poder llegar hasta acá arriba, pues tiene que venirse así, ¿no? Mire, desde aquí tiene que irse así. ¿Cierto? Entonces, ¿qué distancia hay entre esta ménsula B y este puntico que está aquí? Ahí sería 320, profe. 320. Pero mire, nuevamente, ¿cómo nos estamos recorriendo? Mire, así, contrario, ¿cierto? Contrario a este eje que es positivo, mírelo. Es positivo hacia acá, ¿cierto? Como nos estamos yendo en sentido contrario, pues decimos que esto es menos 320. ¿En qué dirección? K. Ahora, nos vamos para arriba. Entonces, para arriba. Estoy en este puntico, llego aquí y subo, mírelo. Subo. Subo ahí, ¿cierto? Entonces, mire, el vector resultante es este. Ahí está, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia que hay desde el punto B hasta el punto D? 240. 240. Mire, como lo recorro en el mismo sentido, mire, en donde está el eje Y, mírelo, que dice que Y así es positivo, pues si este es en el mismo sentido, pues va a ser positivo. Entonces decimos que esto es más 240 en J. ¿Listo? Lo que queda aquí ya es organizarlo. Ya lo organizamos bonito y ya, esto ya es lo de menos. ¿Listo? Lo más importante es poder hacer esta parte de acá arriba. Aquí sería más 240 menos 320 en K
Esto es en J. ¿Sí, compañerita? ¿Ahí sí? Sí, ¿O profe. dónde? No, Listo. sí, ¿Otra? Ujú. Vale, vale. Gracias, profe. Listo. Listo. ¿Hay alguna otra duda por ahí? Profe, una pregunta, y para, ¿cómo estoy? Te confundí. ¿Cómo determinó, o sea, el vector R que va de, pues, decía, o sea, es cualquier punto se lo puede tomar, ¿no? A ver. Repítame la pregunta, por favor. O sea, el vector R, ¿Qué pasa? ¿cómo lo determinó? O sea, ahí me perdí una parte, profe. Ah, No, vale, vale. no supe cómo, pues, cómo determinar cuál va a ser. Entonces, verá, ¿no? Eso, para determinar eso, lo primero que debemos hacer es tener en cuenta pues, lo que me pide el autor. Entonces, mire, el autor que me dice, determine el momento con respecto a A, con respecto a ese punto, ¿cierto? De la fuerza ejercida por el alambre en el punto C. Entonces, observará. El momento me lo están diciendo que lo determines con respecto a este puntico de aquí. Este puntico se llama A, ¿no? Entonces, miren, la fuerza, ¿dónde dice que está aplicada? La fuerza dice que está aplicada en el punto C. Mírenla aquí. En el punto C está aplicada esta fuercita, ¿cierto? Que se llama tensión. Entonces, ojo, el momento me están diciendo que lo determines con respecto a este puntico que está aquí, que se llama A, ¿ya? El momento de esta tensión. Entonces, ¿qué hacemos? Desde este punto hasta el punto de aplicación de la fuerza que se llama C, hay una distancia. Esta distancia es la que se llama R, ¿cierto? Esta distancia. Este vector que va desde el punto donde yo quiero hallar el momento hasta el punto de aplicación de la fuerza es lo que se conoce como el vector R, ¿cierto? En este caso, como el vector R no está desde el origen, que está acá, sino desde un punto cualquiera, decimos que es R de C con respecto al punto A. ¿Listo? Así se lo determinó. Hasta ahí, compañerito. Listo, profe, sí, hasta ahí sí. ¿Sí? Eso es. Ahora, ¿qué hacemos? Ese es el vector. Ahora, como lo necesitamos es que esté en sus componentes, ¿qué hacemos? Pues lo descomponemos. Y para descomponerlo, no es más que llegar y lo hacemos el recorrido, la misma vaina. Nos venimos desde aquí, ojo, siempre desde donde comienza hasta donde termina. Siempre. Lo mismo que hicimos con la fuerza. Entonces venimos desde aquí hasta acá y desde aquí nos vamos hasta acá, miren. ¿Cierto? Ahí está. Miren. ¿Ya? Entonces llegamos y leemos la misma vaina. Leemos esta distancia, que es esto que está aquí, mírelo, 80. Pero mire, este vector va así, mírelo, en el mismo sentido que el eje Z. Entonces decimos que el vector RC respecto de A va a ser igual a ¿qué? A 80 milímetros en la dirección K positiva. Y luego, mire, hacemos el recorrido, mire, de aquí, desde aquí, ¿cierto? Hasta acá, mírelo. Como estamos haciendo el recorrido, mírelo aquí, en el mismo sentido que el eje X, entonces decimos que esto es más 300 en la dirección Y. Y ya de ahí lo resolver. ¿Sí, compañero? Listo, profe. Claro, no sabía, era como que por qué tomábamos el punto A, pero claro, está en el enunciado. Ah, listo, profe. Eso. Gracias. Ahora, por ejemplo, listo, por ejemplo, verá, ¿no? El enunciado me puede decir, halle, o supongamos, otro problema ahí, ¿no? Que no lo dice el problema, pero un ejemplo, supongamos, yo les pido hallar el momento de la misma tensión, ¿cierto? Con respecto al punto B, a la ménsula B, que está aquí. Miren, aquí está. Ahí. Entonces, observémosla aquí, miren. ¿Cierto? Aquí está la ménsula. El punto B, pues la intersección ahí. Este es el punto B, miren. Ahí dice, ¿cierto? Entonces, hay ese momento de esa fuerza con respecto al punto B. Entonces, ojo, la tensión es la misma, ¿cierto? Porque es la misma fuerza la que en ese momento le estoy pidiendo, ¿no? Pero, ¿cuál es el momento con respecto a B? Entonces, ¿qué me hace falta? Entonces, repito, el momento es que R cruz F. ¿Cuál R? R va a ser el vector que va, a ver, ¿con qué? Con negro, a ver. El vector que va desde este punto, ojo, desde aquí, ojo, mírelo, hasta el punto C. ¿Por qué hasta el punto C? Porque es en ese punto donde se está aplicando esta fuerza que se llama tensión. Mírenla ahí. Es en ese punto. Entonces es desde el punto donde yo voy a encontrar el momento, que es el punto B, hasta el punto de aplicación de la fuerza.
Entonces, en este caso, R va a ser ¿qué? R de C respecto a B, ¿cierto? Y ese R de C respecto de B va a ser este recorrido, ¿verdad? Voy a borrar toda esta parte de aquí. ¿Listo? Entonces, mire, esto desaparece. ¿Listo? Entonces comenzamos, mire. Viene a ser este vectorcito desde aquí, mírelo, ¿cierto? Luego viene hasta acá, vean. ¿Ok? Es el recorrido para encontrar este vector R que se llama de C a B. ¿No? Entonces, en este caso, ¿cuánto vale eso? Valdría, pues 240 más 80 sería 320. Y es positivo, ¿por qué? Porque va, mire, en el mismo sentido que el eje. Entonces sería 320 en K. Ahora, mire, venimos aquí y recorremos esto así, véalo, ¿cierto? Entonces, como lo estamos recorriendo en el mismo sentido de X, vale, en este caso, 300 en Y. ¿Listo? Y repito, la fuerza pues no cambia porque es la misma fuerza. ¿Sí, compañero? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, listo. Ok, muy bien. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Vale, entonces continuamos. Entonces, señores, ahorita entramos a un nuevo tema que se llama producto escalar entre dos vectores. ¿Listo? Para eso quisiera hacer un pequeño resumen. Entre los últimos temas que hemos visto, vimos desde el punto de vista teórico un concepto que se llama producto vectorial, ¿cierto? De dos vectores. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a ver? Producto escalar de dos vectores. ¿Ok? Entonces vamos haciendo el paralelo aquí entre los dos. Pondrá atención. Producto vectorial entre dos vectores. ¿Cómo sabemos? Pues dos vectores. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos y dibujamos mis dos vectores. Coloquémoslos por acá. A ver. Entonces, mire, aquí tenemos un vector. Aquí tenemos otro vector. Vector P, vector Q. ¿Listo? Aquí entre esos dos vectores decíamos que había un angulito. Y siempre tomábamos el recorrido de los vectores en el sentido en que usted quiera hallar el producto. ¿Cómo así? Entonces decimos, mire, queremos hallar el producto P cruz Q, ¿cierto? Entonces, ojo, siempre hacemos recorrer el primero hacia el segundo. Entonces aquí sería, mire, desde P hasta Q. ¿Qué me da como resultado el producto vectorial de dos vectores? El producto vectorial me da como resultado otro vector, ¿cierto? Antes de continuar, a este producto vectorial también se lo conoce como producto cruz. Producto cruz. ¿Listo? Bueno, ¿por qué? Por la simbología que está aquí. ¿Listo? Bueno, ese producto vectorial, como dijimos, me da como resultado otro vector. Listo. Este otro vector se llama B. ¿Qué características tiene ese producto? Perdón, ese vector B, que va a ser perpendicular ¿a quién? Al plano que contiene, mírelo, al plano que contiene a estos dos vectores. Bueno, ¿qué más tenemos de características de ese producto vectorial? Que su magnitud se la haya, perdón, su dirección, ojo, esto sería, aquí colocamos, a ver, la dirección se halla usando la regla de la mano derecha. ¿Cierto? Eso es.
¿Y cómo se calcula? Bueno, la regla de mano derecha o también del reloj. Listo. ¿Cómo se calcula ese producto vectorial? Segundo, el producto vectorial se lo calcula de la siguiente manera. Más bien, ¿cómo se calcula este vector B? Entonces, la magnitud de ese vector B es igual a ¿qué? A la magnitud de P por la magnitud de Q. Magnitud de P por la magnitud de Q. Por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores. ¿Cuál es? Este. La magnitud. ¿Listo? Eso es. Y el sentido, la tercera característica, pues, ya lo habíamos dicho, ¿no? Tercero, que este vector, ¿cierto? Siempre va a ser, el vector B va a ser siempre, ojo, un vector perpendicular. Perpendicular, ¿cierto? Al plano que contiene a los vectores P y Q. ¿Listo? Bueno, eso es para recordar un poquitico, bien. Eso es el producto vectorial. Ahora, el producto escalar de dos vectores. Todos estos son conceptos teóricos usados en álgebra lineal y en vectores, ¿cierto? Entonces, tenemos los mismos dos vectores. Entonces, primero, el producto vectorial de dos vectores me da como resultado ¿qué? El resultado del producto escalar de dos vectores me da como resultado un escalar. No un vector. Un escalar es ¿qué? Un número. ¿Listo, chicos? Ojo con eso, por favor. El producto escalar de dos vectores me da como resultado un número. Listo, me da un número. Bien, me da un número. ¿Qué más? A ver, coloquémoslo aquí. El producto escalar también, ¿cómo se lo conoce? Se lo conoce como producto punto. ¿Por qué? Por la simbología. ¿Cuál es la simbología? Entonces observemos aquí. El producto punto, miren, porque hay un punto aquí, producto punto entre estos dos vectores me da como resultado ¿qué? Ojo, ya dijimos aquí un número, ¿cierto? Me da como resultado aquí un número. ¿Listo? Pero entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo se encuentra ese producto escalar? Entonces yo digo P punto Q, eso va a ser igual a ¿qué? A la magnitud de P por la magnitud de Q por el coseno del ángulo formado por los dos vectores. Mírelo aquí, el ángulo es el mismo. ¿Listo? Entonces, ojo, al resolver esto me va a dar como resultado un número. ¿Listo? Eso hay que tener en cuenta. Bien. Bueno, entonces miren, eso para que miremos las diferencias que existen entre estos dos tipos de productos. ¿Listo? Ahí están las dos diferencias, señores, entre estos dos productos. Acá me da un vector, acá me da un número. ¿Cómo se resuelve? Pues simplemente multiplicando sus magnitudes, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí es por un coseno, acá es por un seno. Pilas ahí. ¿Listo? Bueno, ahora sí miremos las propiedades. ¿Cierto? ¿Qué decíamos respecto de las propiedades? De las propiedades. Entonces, ¿qué decíamos de las propiedades aquí? Buenas tardes, teacher. Entonces, la primera propiedad. ¿Cumple la propiedad conmutativa el producto vectorial? Muchachos, ¿me recuerdan? ¿Cumple con la propiedad conmutativa? No, profe, no cumple. No cumple. Conmutativa. Conmutativa, ojo, aquí, pilas. No.
no cumple. Segundo, ¿cuál es la otra? Propiedad distributiva. Esa sí se cumple, profe. Propiedad distributiva, correcto. Muchas gracias, compañera. Propiedad distributiva, ojo, sí cumple. Y la otra creo que era la propiedad asociativa, ¿no? Sí, profe, la propiedad asociativa, que es la que no se cumple. Asociativa. ¿No se cumple? No, profe. No, no cumple. No cumple. Bien. Entonces, ahora sí, miremos acá, señores. Aquí, miremos. Muchas gracias, compañerita. Miremos aquí. Entonces, aquí, ¿qué pasa con estas propiedades? Vamos con la primera. Propiedad conmutativa. Esto es de sentido común, conmutativa. Profe, yo nunca he visto eso, no importa. ¿Listo? Esto es de sentido común. ¿Qué pasa si yo multiplico P por Q? ¿Y qué pasa si yo multiplico Q por P? ¿Me va a dar lo mismo o no me va a dar lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Da lo mismo, profe. Da lo mismo. ¿Por qué? Da un número, ¿sí o no? Da un número, mire. P por Q me daría P punto Q, ¿cierto? Por el coseno de teta. ¿Aquí qué me va a dar? Q punto P, ¿cierto? Por el coseno de teta, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Profe, veas que acá le dio Q de primero. Hombre, estos son números. Ojo, número. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, ¿cierto? Conclusión, señores. Conclusión. El producto escalar sí cumple con la propiedad conmutativa. ¿Listo? Entonces, ojo. P punto Q es lo mismo que Q punto P. Entonces, sí cumple la propiedad conmutativa. ¿Listo? Sí la cumple. ¿Ok? Vamos a mirar conmutativa. Vamos a mirar la propiedad distributiva. Vamos a mirar si cumple o no cumple. Entonces, tenemos aquí propiedad distributiva. ¿Listo? Entonces, observemos para esto. Miremos un pequeño gráfico. Tenemos aquí mi sistema de ejes coordenados. Tenemos aquí, por ejemplo, X, Y y Z. Y vamos a colocar estos dos vectores, el vector P y el vector Q. Vector P y el vector Q. Bueno, ahí. ¿Listo? Entonces observemos, miren. Primero que todo, nosotros sabemos que, pues, aquí vamos a aplicar nosotros el producto punto, ¿cierto? Pero miremos nosotros, señores, qué podemos hacer aquí con este gráfico. Por conceptos que venimos manejando desde que nos conocimos en esta materia, ¿cierto? Yo puedo descomponer este vector Q, por ejemplo, lo puedo descomponer en unas componentes, las que usted quiera, ¿cierto? Las puede descomponer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, tratando de ser fiel a lo que dice el autor, voy a tratar de hacer el mismo gráfico que él dice. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo así. ¿Cierto? Entonces, observemos, miren. Este vector Q va a ser igual a que a una componente, llamémosla Q1, más otra componente, llamémosla Q2. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ojo, nota. Q, ¿cierto? Es que, vectorialmente hablando, es la suma de Q1 más Q2. Entonces, vamos a reemplazar aquí P, ¿cierto? Por Q. ¿Pero quién es Q? Q es Q1 más Q2.
más Q2. ¿Listos? Entonces, miren, si yo multiplico P por Q, ¿ya? Y multiplico aquí P por Q1 más P por Q2, voy a obtener el mismo resultado. Voy a obtener el mismo resultado. ¿Listo? La verdad es que la demostración es bastante larga y hay que hacer pues bastantes gráficos aquí, ¿cierto? Pero la conclusión es de que efectivamente la propiedad distributiva sí se cumple para el producto escalar entre dos vectores. ¿Listo? Sí se cumple. ¿Ya? Aquí voy a obtener un número que sumado con el número que está acá me va a dar el número total, pues, que me da aquí cuando yo aplico esta propiedad distributiva, ¿cierto? P por Q. ¿Listo? Esto sí se cumple. Y lo vamos a ver con un ejercicio ahora más adelante. ¿Listo? Sí se cumple. ¿Listo? Vamos a mirar la tercera propiedad, que es la propiedad asociativa. Asociativa, sí se escribe así. Asociativa. ¿Cierto? Entonces, miremos, tenemos aquí, para asociar, pues debemos tener como mínimo 3 vectores, ¿cierto? Tenemos el vector P, punto Q, ¿cierto? Punto S. ¿Listo? Entonces los tenemos aquí otra vez, P por Q por S. Entonces, ojo, asociativa significa asociar. Entonces llegamos y asociamos, ¿cierto? Profe, ¿me puede hacer un favorcito? Señora. ¿Será que lo puede bajar un poquito para tomarle una foto? ¿No alcanza a copiar? Bueno, me dice. Ya, profe. Ahí. Ajá, ahí está bien. Ahí. Me dice cuando continúe. Ya, profe, gracias. Bien, listo. Entonces, ojo. Entonces, miren, asociativa significa asociar, ¿no? Llegar y vincular, ¿no? Elementos dentro de una operación. En este caso estamos vinculando aquí a P y a Q, los asociamos. Luego asociamos acá Q y S, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a obtener si yo asocio estos dos vectores? Mire, si yo asocio estos dos vectores, voy a obtener aquí un número multiplicado por un vector. ¿Listo? En ese sentido, señores, ya pierde sentido hablar de una propiedad asociativa, porque miren, repito, aquí tendría que continuar siendo vector, pero si yo asocio estos dos vectores, esto se convierte en un número. Un número por un vector, pues me va a dar un vector. ¿Listo? Entonces, si observa, miren, un número por un vector me va a dar un vector. Ya pierde el sentido del concepto de un producto escalar, porque recuerden que el producto escalar, ¿cierto? Me debe dar un escalar. Y mire lo que estoy diciendo. Si usted asocia este vector con este vector, ¿qué me va a dar? Un número. Un número por un vector me va a dar un vector. Entonces ya pierde el sentido. No tiene sentido hablar de esta propiedad en el producto escalar. ¿Listo? Lo mismo acá. Mire, si yo asocio Q con S, me va a dar otro número, ¿cierto? Otro número, ¿cierto? Otro número, llamémosle número 2, ¿cierto? Ese número 2 por este vector P me va a dar otro vector, ¿no? Que no tiene sentido. Si el concepto de producto escalar es que al yo multiplicar dos vectores escalarmente, me debe dar un número, aquí estaría contradiciendo. ¿Sí me entienden, chicos? ¿Aló? ¿Sí me entienden? ¿Aló? Sí, profe. Eso, entonces, ojo, la propiedad asociativa en el producto escalar no cumple. No se cumple. ¿Listo? ¿Ya? ¿Por qué? Vuelvo y repito, entonces no se cumple, ¿por qué? Porque va en contra del concepto del producto escalar. El concepto me dice que cuando yo multiplico escalarmente un vector con otro vector, me debe dar como resultado aquí un número, ¿cierto? Un número,
¿cierto? Pero si usted aplica esta propiedad asociativa aquí, ve que no obtiene ese concepto que aparece allá. Mire, si usted asocia este por esto, P por Q, me va a dar a mí un número aquí. Y este número, al multiplicarlo por un vector, ¿cierto? Me va a dar que un vector, que es diferente al concepto, ¿cierto? Del producto escalar. ¿Ok? Bueno, entonces esto era para que lo tengan presente ahí. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa miramos nosotros cuando analizamos el producto vectorial para considerar aquí el producto escalar? Nosotros analizamos también en el producto vectorial cómo un vector se puede multiplicar vectorialmente hablando con otro vector, pero en términos de sus componentes. Entonces decíamos, el vector P tiene unas componentes, que es una componente X en Y, una componente Y en J y una componente Z en K, ¿cierto? Entonces decíamos, mire, en el mismo sentido, el vector Q va a tener una componente X en Y, va a tener una componente Y en J y va a tener una componente Z en K, ¿no? Al desarrollar esto, pues ya sabíamos que la forma de desarrollar esto, bueno, ya sabemos que esto me va a dar un vector resultante, ¿no? Cuyas componentes, pues también va a ser una componente X en Y, una componente Y en J y una componente Z en K, ¿cierto? ¿Y cómo se desarrollaba esto? Pues esto lo desarrollábamos haciendo una matriz. Primero colocábamos los vectores unitarios, luego en el orden en que iba ese producto vectorial, B, es aquí, Px, Py, Pz, y luego las componentes del otro vector, Qx, Qy, Qz. ¿Listo? Esto es vectorialmente hablando, ¿no? Entonces, ojo aquí. Producto B va a ser igual a ¿qué? A P cruz Q, pero en términos de sus componentes. Entonces, al desarrollar esto, pues obteníamos el vector B en términos de componentes. Vamos a hacer lo mismo en el producto escalar. Entonces, nuevamente, las componentes son las mismas. ¿Listo? Ojo aquí. Son las mismas, no las voy a volver a copiar. Pero entonces vamos a encontrar, a ver, ¿qué encuentro aquí? Entonces, producto escalar, coloquémosle. Producto escalar en términos de sus componentes. ¿Listo? A ver, miramos si las podemos pasar de acá. Ahí está. ¿Listo? Bueno. Bien. Entonces, si yo aplico este producto, ¿cierto? P punto Q escalarmente, ¿qué obtengo? Listo. Si es no en términos componentes, sino en términos de sus vectores como tal, pues ya sabemos que esto me va a dar P por Q por el coseno de teta. Pero si lo hago en términos de sus componentes, ¿cierto? Esto sería el vector P, que sería ¿quién? Sería Px, ¿cierto? En Y, más Py en J, más Pz en K, punto, ¿cierto? Qx en Y, más Qy en J, más Qz en K, ¿cierto? Entonces, para eso, señores, para poder resolver eso, necesitamos ver aquí no un nuevo tema, sino desarrollar ese producto vectorial, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Perdón, el producto escalar. Observen. P punto Q va a ser igual a P punto Q magnitudes por el coseno del ángulo, ¿cierto? Analicemos este producto escalar, señores, en términos de los vectores unitarios.
Entonces, mírenlos aquí. Aquí tenemos los vectores unitarios. Entonces, X, Y, Z, y miramos. Nosotros sabemos que en el eje X se encuentra el vector unitario y en Y se encuentra el vector unitario J, y acá encontramos mi vector unitario K. Entonces, miren, si yo multiplico I punto J, ¿qué me va a dar? Pues me debe dar, según el concepto, un número. ¿Cuál número? Entonces comenzamos. ¿Cuál es la magnitud de I? 1. ¿Cuál es la magnitud de J? 1. ¿Cuál es el ángulo que hay entre I y J? ¿Cuál es este angulito, chicos? Este, Profe, mírenlo. Señora. profe, podría ir un poquito más lento, que va un poquito rápido. Vale, vale, vale. Listo. Entonces, bueno, hasta aquí, pero sí, ¿sí me entendió? Sí, Compañerita. pero sí voy entendiendo, sino que no alcanzo a escucharlo y a la vez escribir, entonces un poquito más Vale, lento. vale, vale. Listo, listo. Vale, vale. Eso, me van bajando ahí la velocidad, chicos, ¿vale? A ver, entonces, listo. Entonces, miren, estaba preguntando, estaba diciendo, ¿no? ¿Qué resultado me va a dar si yo multiplico escalarmente estos vectores unitarios? Entonces digo, miren, el producto del vector I por el vector J escalarmente me va a dar, como sabemos, mire, aquí está el concepto, mire, ¿cierto? P por Q va a ser igual a que a la magnitud de P por la magnitud de Q. ¿Quién es la magnitud en este caso de I? 1. ¿Quién es la magnitud de J? 1. ¿Por quién más? Por el coseno. ¿El coseno de qué ángulo? De teta. ¿Cuál es teta aquí? Este angulito. ¿Cuánto vale esto? 90 grados. ¿Cierto? ¿Cuál es el coseno de 90? ¿Cuánto vale el coseno de 90? Chicos, ¿cuánto vale el 0, coseno de profe. 90? 0. 0, profe. ¿Cierto? 0. 0 por 1, 0. 0 por 1, 0. En otras palabras, cada vez que veamos vectores perpendiculares, sabremos que su producto escalar debe ser igual a 0. ¿Listo? Hagamos ahora sí el mismo experimento, pero ahorita multipliquemos dos vectores paralelos. Mire, I por I. Entonces vamos a suponer que aquí mismo está el otro vector I. ¿Listo? Mire, 2I. ¿Listo? Entonces, mire, dos vectores paralelos que tienen como característica que son unitarios. Entonces, al yo multiplicar estos dos vectores escalarmente, multiplico sus magnitudes. La magnitud de I, 1, la magnitud de I, 1, por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Cuál es el ángulo que hay entre I y I? Mírenlos aquí en la gráfica. ¿Cuál es el ángulo que hay entre este vector y este vector? 0. 0. ¿Cuál es el coseno de 0? 1, profe. 1. ¿Cierto? Esto vale 1. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Listo, señores. Entonces, miren, con estos dos productos, suficiente para hacer una regla. Vamos a hacer una reglita aquí. Ya sabemos, miren, vectores perpendiculares me va a dar 0, vectores paralelos me va a dar 1. Suficiente. Entonces, vamos a hacer una reglita. ¿Listo? Pero hasta ahí, compañerita, ¿voy bien? ¿A ese paso voy bien o le bajo más de la velocidad? Sí, profe, va bien. Sí, ahí sí. ¿Sí? Vale, Sí. vale. No, tranquila, no se preocupe, me dice. Es que como no participan, yo a veces pienso que de pronto voy muy lento, ¿ya? Entonces yo digo, no, parece que estoy muy sobrado, o sea, ustedes están muy bien en eso, y yo digo, no, tengo que ir más rápido porque yo veo que ellos están, pues bien, ¿no? Entonces, eso, ustedes me van diciendo. Listo, chicos, entonces la regla, ¿cuál es? Entonces llegamos y hacemos una regla parecida a la del producto vectorial, ¿cierto? Entonces aquí llegamos y hacemos lo siguiente, mire. Multiplicamos I punto I punto J, vector, vector, vector.
I punto K. Hacemos lo mismo acá. J punto I. J punto J. J punto K. ¿Cierto? K punto I. K punto J. K punto K. ¿Listo? Y aplicamos estas dos reglitas, mírenla aquí. Mírenla. Sin necesidad de tener que hacer todo esto. O sea, sin necesidad de tener que hacer estos productos cada uno por aparte, no hay necesidad. Con esto ya es suficiente, miren. Vectores perpendiculares, su resultado va a ser 0. Entonces, ¿cuáles son perpendiculares? I por J, miren, 0. I por K. ¿Es perpendicular? Claro, vea. I por K, véalo, aquí está, miren. Mírenlo. Entre I y K hay 90 grados. Listo. J por I es perpendicular, claro, véalo. Pero, profe, pero eso debería dar negativo. Bueno, supongamos que de negativo, ¿no? Negativo por 0, pues usted sabe que eso va a dar a 0, ¿no? Y el 0 no tiene signo. Entonces, esto es 0. ¿Cierto? J por K, lo mismo. 0, 0, 0. ¿Listo? Vectores paralelos. ¿Qué dice? Mire, vectores paralelos me va a dar 1. 1, 1, 1, mírenla. ¿Sí se dan cuenta? Esta es una reglita muy importante a tener en cuenta. ¿Listo, chicos? Entonces, solo los vectores que sean paralelos me va a dar 1. Me va a dar 1. Los que sean perpendiculares me va a dar 0. Profe, ¿y para qué esa regla? Bueno. Vamos a mirar para qué será esta reglita. Entonces, volvamos aquí, estábamos en esta partecita, ¿cierto? Estábamos multiplicando dos vectores, pero teniendo en cuenta sus componentes, ¿cierto? Entonces, miren, de acuerdo a esta regla que acabamos de ver, ¿cierto? Solo aquellos productos en los que el vector es el mismo, I por I, tienen sentido, miren. Aquellos que al multiplicarlo, multiplico un vector unitario por otro, pero son perpendiculares, su resultado es 0. Mire. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mire, con esta reglita me queda fácil hacer esta multiplicación. Entonces, ¿quién tiene sentido multiplicarlos aquí? Entonces, yo digo aquí, mire, P punto Q, escalarmente hablando, en términos de sus componentes, va a ser igual a ¿qué? A PXI por QXI. PXI, ¿cierto? Por punto QXI. Mire, ¿sí o no? Estos tienen sentido. Profe, ¿y qué pasa si yo hago esto por esto? Pues ya sabemos, mire, I por J, ¿qué me va a dar, Milo? I por J me da 0. ¿Para qué se pone a hacer esto? ¿Para qué se pone a hacer esto por esto? I por K, ¿qué me da? I por K me da 0. ¿Para qué se hace? ¿Para qué se pone a hacer? ¿Listo? Entonces no tiene sentido. ¿Qué tiene sentido? Mire, J por J, mire. Entonces, más PY, J, ¿cierto? Punto QY, J, mire. Más, ¿qué tiene sentido? Mire, esto y esto, ¿sí o no? Más PZK punto QZK. Esto tiene sentido. ¿Listo? Ah, chévere. Entonces, a ver, hagámoslo. Listo. Entonces, mire, ya. Recuerde, lo demás no tiene sentido. Entonces, ya quedamos con esto. Entonces, mire, llegamos y multiplicamos escalarmente I por I. I por I me va a dar, ¿qué? 1. Listo. Entonces, esto por esto me da 1. ¿Qué me queda? PX, QX por 1, pues me queda esto. ¿Cierto? Un número, mire, esto es un número, chicos, verán. Esto es un número. J por J, ¿qué me da? J por J me da 1. 1 por PY por QY. Eso sería PY
QY, ¿cierto? Más K por K me da 1. 1 por PZ por QZ. PZ, QZ. Todo esto, señores, son números, ¿cierto? Todo eso son números. Y esto sería, señores, el producto punto de dos vectores, pero desde el punto de vista de sus componentes. ¿Listo? De sus componentes. Ahí está, ¿cierto? Y este es el producto punto de esos mismos dos vectores, pero utilizando el concepto, ¿no? Miren, este es utilizando el concepto, ¿cierto? Y esto es por medio de sus componentes. ¿Ok? Bueno, ahí vaya tomando apuntes. Paramos un ratico mientras toman apuntes para continuar. Profe, el de abajo utilizando el concepto, ¿no? Y el de arriba que dijo. No, 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 no. Esto es usando el concepto, ¿no? Esto es Ya, ajá. con el concepto, ¿cierto? Y esto es teniendo en cuenta sus componentes rectangulares. Gracias, profe. Ajá. ¿Listos? Entonces, listo, ¿no? ¿Ya, chicas o chicos en general? ¿Ya? ¿O espero otro ratito? Subir un momento. Señora, ¿Podría subir ¿subo? Sí, por favor. Me dice. Bueno, profe, a ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Más arriba, profe, un poquito más arriba. Ahí, profe, estaría bien. ¿Ahí está bien? Sí, profe. Ahí. Gracias, profe. Bueno. Bueno, señores, entonces, continúo, ¿no? Bueno, entonces aquí, señores, ya sé que el producto punto de dos vectores me va a dar un número. ¿Qué pasa, señores, si yo multiplico, por ejemplo, el vector P por otro vector paralelo P? Pues, digámoslo ahí, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? A ver, miremos qué pasa. Mire, si yo multiplico P por P, escalarmente, pero considerando sus componentes, entonces sabemos que el vector P, sus componentes, ¿cuáles son? Px en Y, Py en J, más Pz en K, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo multiplico? Pues, hombre, coloco aquí Px en Y, más Py en J, más Pz en K. Zaira. Listo. Entonces aquí colocamos lo mismo, ¿no es cierto? Listos, ahí está, ¿no? ¿Qué dijimos acá? Miren, ¿qué dijimos aquí? Que el producto punto de dos vectores desde el punto de vista de sus componentes, ¿cierto? Solo tenía sentido multiplicar las que tienen sus vectores unitarios paralelos, ¿no? Y por I, J por J, K por K. En ese sentido, sabíamos que nos iba a dar, ¿qué? Mire, solamente las magnitudes en X más las magnitudes en Y así sucesivamente, ¿cierto? En nuestro caso, ¿qué nos daría aquí? Mire, nos daría que Px por Px, ¿sí o no? Sería Px por Px más Py por Py. Y lo mismo, Pz por Pz. Esto es lo mismo que decir Px al cuadrado más
PY al cuadrado más PZ al cuadrado, ¿cierto? Pero, ¿qué es esto, señores? Si se acuerdan, nosotros hemos hablado mucho de un concepto que es el famoso teorema de Pitágoras en el espacio. Miren, esto, px al cuadrado más py más pz, no es más que la magnitud del vector p, miren, la magnitud del vector p, ¿cierto? ¿Cómo así? Claro, mire, si usted llega aquí y dice p, para hallar p, yo tengo sus componentes, ¿qué hago? Saco raíz, vean. Esto va a ser igual a que a la raíz de px al cuadrado más py al cuadrado más pz al cuadrado, miren. ¿Cierto? Miren, ¿ya? Entonces, al yo multiplicar dos vectores paralelos, ¿cierto? ¿Ya? Lo que he obtenido prácticamente es encontrar su magnitud. Encontrar su magnitud, miren. ¿Cierto? Su magnitud en el espacio, que es algo que ustedes ya sabían. ¿Listo? Vuelvo a parar un ratico para que copie. Ahí simplemente estoy multiplicando dos vectores paralelos que tienen las mismas componentes, las mismas magnitudes, todo lo mismo. ¿Listo? Queríamos saber qué pasaba cuando se multiplican dos vectores que sean iguales. Entonces, mire, observamos que cuando son iguales, pues lo que obtengo yo es su magnitud, ¿verdad? Prácticamente. Su magnitud. ¿Ok? No es más. Me dicen, chicos, para avanzar. ¿Listo, señores? ¿Avanzamos? Sí, profe. Vale, muy bien. Bien, señores. Entonces, a ver, ¿qué tenemos o qué estamos viendo el día de hoy? Hemos visto el concepto de qué es un producto vectorial, hemos visto las propiedades, ya trabajamos con los vectores unitarios, ¿cierto? ¿Se acuerdan? No sé, ¿dónde fue? Están aquí. Aquí los trabajamos, mire, los vectores unitarios, véalo aquí. ¿Sí? Mire, IJ, estos son los vectores unitarios. ¿Qué más? Ahora viene producto escalar de dos vectores en términos de sus componentes rectangulares. Ya lo acabamos de hacer ahorita, ¿cierto? En términos de sus componentes rectangulares, ¿qué me da? Producto escalar de dos vectores en términos de sus componentes rectangulares me da esto que está aquí, ¿cierto? Eso. Que recuerden, esto sigue siendo números. Ahorita, ¿qué vamos a ver? Aplicaciones de ese producto escalar, ¿cierto? ¿Qué aplicaciones tiene? Entonces, pondrán atención, señores. Esto ya es algo muy más sencillo. O sea, esto es sencillo, simplemente, aparentemente uno se asusta y todo, pero no, muchachos, esto no tiene problema. Entonces, control C. Ahí. Y aquí abajo. Ahí. ¿Cierto? Bien. Eso. De la hoja anterior, señores, copié estos dos elementos, ¿cierto? ¿Qué dijimos? Que el producto escalar de dos vectores, por concepto, me da ¿qué? Que es el producto de sus magnitudes por el coseno. Y lo mismo, el producto escalar de los mismos dos vectores en términos de sus componentes me da que es igual a ¿qué? A px, qx más py, qy más pz, qz. Pero si usted se da cuenta, mire, esto es igual a esto. Si eso es así, señores, entonces yo puedo decir igualmente que esto debe ser igual a esto, ¿sí o no?
Eso es lo que nos han enseñado. Entonces, hagamos eso, señores. Miren. Entonces yo digo, miren, PQ coseno de teta debe ser igual ¿a qué? A PX QX más PY QY más PZ QZ. Si se dan cuenta, ¿no, muchachos? Lo que estoy haciendo es traer a colación estas dos ecuaciones, miren, ¿cierto? P por Q es igual a esto y P por Q es igual a esto. Entonces, como son iguales, es lógico decir, pues, que este segundo miembro de esta primera ecuación debe ser igual a este segundo miembro, ¿cierto? De esta segunda ecuación. Esto es lo que estoy haciendo, miren. ¿Y para qué hago esto, señores? ¿Para qué? Para encontrar este coseno, miren. ¿A qué va a ser igual si yo despejo el coseno de teta? Si yo despejo, ese coseno va a ser igual a ¿qué? Sería dividir simplemente PQ, ¿no? Correcto, exactamente. PQX más PY QY más PZ QZ. Como lo dijo la compañerita, esto dividido entre P por Q. ¿Y qué es eso? Eso es lo que se conoce como, esta es una de las aplicaciones que hay, ¿no? Que se conoce como el ángulo formado por dos vectores, ¿cierto? Esto es ángulo formado por dos vectores. ¿Listo, señores? Esto es. Bueno, ya dejémoslo ahí. Listo, esta es la primera aplicación, miren, ¿no? Esto es para ver las aplicaciones. A ver, ponemos esto aquí. Aplicación. Entonces, la primera aplicación se llama ángulo entre dos vectores. ¿Cómo se halla el ángulo entonces entre dos vectores? Así como lo estamos haciendo ahí, ¿cierto? Yo divido las magnitudes de los vectores, mírenlas aquí, estas magnitudes aquí, perdón, primero divido arriba las componentes rectangulares de esos dos vectores, ¿cierto? Sobre las magnitudes de sus vectores como tal, ¿listo? Las componentes rectangulares sobre las magnitudes totales. Divido eso y con eso encuentro el coseno del ángulo. Ya teniendo el coseno del ángulo, pues puedo encontrar el ángulo que está formado entre esos dos vectores. Entonces, si yo tengo un vector aquí, mire, un vector P, un vector aquí, Q. Tengo por acá un vector Q. Tengo aquí un vector P y aquí tengo un vector Q. Y en medio de esos dos hay un ángulo. Yo quiero saber qué valor tiene este ángulo. ¿Cómo lo hallo? Con esta ecuación que está aquí. ¿Listo? Esa es la primera aplicación. ¿Listo? Pues, como digo, vamos a hacer ejercicios, por supuesto, claro. Hoy ya no, porque no alcanzamos, pero sí vamos a hacer ejercicios. ¿Listo? La segunda aplicación, ¿cuál es? Pues, la segunda aplicación. Ahí está. La segunda aplicación, ¿cuál es? Es la proyección de un vector, ¿cierto? Sobre un eje dado. Entonces, observemos, chicos. Vamos con este gráfico que está aquí, ¿cierto? Vamos con ese grafiquito. Miremoslo ahí. ¿Sí? Entonces, observen, miren. Tenemos aquí mi sistema de ejes coordenados. Tenemos un eje que lo llamamos OL. ¿Cuál es el eje? Lo voy a repintar aquí. El ejecito es esta lineecita que está aquí, que va desde O acá, ¿cierto? Este eje se llama OL, ¿listo? Y tengo un vector, en este caso el vector P, ¿listo? Tengo ese vector P, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con ese vector P? Entonces, miren,
este vector P tiene un ángulo, pues está inclinado con respecto al eje OL, un ángulo teta, ¿cierto? Entonces yo quiero saber si yo este vector lo proyecto, esto se llama proyectar, lo proyecto, ¿cierto? Sobre el eje OL, ¿qué obtengo? Un vector aquí, ¿no es cierto? Una componente, llamémosla aquí. Vamos a darle el nombre POL. ¿Listo? ¿Cuánto vale POL? Si se da cuenta, aquí estamos formando un triángulo rectángulo, miren. ¿Cierto? Ahí. Mírenlo ahí. ¿Cierto? En donde esto es P, esto es POL. Y aquí hay un ángulo que se llama teta. ¿Cómo encuentro POL? Entonces observe, mire, POL, ¿cómo lo encuentro? Yo digo, vea, coseno de teta es igual a ¿qué? A cateto adyacente, ¿cierto? Sobre hipotenusa, ¿sí o no? De aquí despejamos POL. ¿Y POL qué es? POL es P por el coseno de teta, ¿sí o no? Esto téngalo presente. ¿Listo? Esto es. Bueno. Ahora, volvemos otra vez a analizar. ¿Qué pasa si yo tengo dos vectores? ¿Cierto? Un vector P y un vector Q. Solamente que en este caso, el vector Q se encuentra sobre el eje OL. ¿Cierto? Entonces llego y aplico aquí también el concepto. Mire. P punto Q punto. Esto va a ser igual a ¿qué? Al producto de P por Q por el coseno de teta. ¿Sí o no? ¿Qué habíamos visto, señores? Ahorita, miren, ¿qué habíamos visto? Que el POL, o sea, la proyección del vector P sobre el eje OL, era P por coseno de teta, ¿sí o no? P por coseno de teta, mírenlo aquí. Entonces, miren, lo buscamos aquí, vea, en este producto punto, mírenlo, lo buscamos, miren. P por coseno de teta está aquí, miren, el concepto. Entonces, yo puedo decir también, mire, que P por Q va a ser igual a ¿qué? ¿Quién es P por coseno de teta? P por coseno de teta es POL. Pues mire, eso va a ser igual a POL ¿por quién? Por Q. ¿Sí se dan cuenta? Si lo analizaron, chicos, mire, lo que estoy haciendo simplemente es aplicar el concepto de que P por Q va a ser igual a PQ por coseno de teta. Pero anteriormente yo había dicho, mire, que P por coseno de teta lo puedo reemplazar por POL, que es un vector que está aquí. ¿Cierto? Entonces, miren, ahí tengo esta igualdad. ¿Qué pasa si yo despejo POL? Si yo despejo POL, me va a dar ¿qué? Que esto es P, vector P por vector Q dividido entre Q, magnitud. ¿Cierto? Entonces, esto es lo mismo que decir P por... ¿Quién es Q, vector Q sobre magnitud de Q, señores? ¿Quién es? ¿O cómo podemos reemplazar ese Q sobre esto, muchachos? Vean, ¿cómo podemos reemplazar esto sobre esto? ¿O qué es esto? El unitario, profe. Esto es el vector unitario, miren, vean. Miren, señores, qué lindo, vean. Esto es lo que se conoce como vector unitario, ¿cierto? Esto es un vector unitario. Entonces, miren, ¿cuál es la conclusión de esto? Miren, ¿cierto? Que un vector, la proyección de un vector cualquiera, en este caso el vector P, sobre un eje, en este caso el eje OL, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Al vector P, ¿cierto? Por el vector unitario. ¿Y ese vector unitario dónde lo puedo encontrar? El vector unitario va a ser el que se encuentre, mire, sobre el eje. Aquí va a haber un vector que se va a llamar vector lambda, vector unitario. ¿Listo? Esa es la conclusión de aquí. Entonces, yo puedo aprovechar esta nueva propiedad o este nuevo conocimiento, señores, para poder encontrar la proyección de un vector sobre un eje cualquiera. ¿Listo? Entonces, estas son las dos aplicaciones por el día de hoy. Esto pues lo vamos a reforzar obviamente con ejercicios, ¿cierto? Aquí está. Esta es la segunda aplicación.
¿Cómo se llama esa aplicación? Se llama proyección de un vector sobre un eje dado, ¿cierto? Proyección de un vector sobre un eje dado. Ahí les dejo pues para que puedan copiar. Recuerden, ambos son vectores. Ambos son vectores. ¿Listo? Pero POL, ¿qué es? POL es una magnitud, ¿no? Mírela. Vean aquí. POL es una magnitud. ¿Cierto? Es una magnitud. Si nosotros resolvemos, muchachos, ¿qué es lambda también? Lambda, ya para culminar el día de hoy, lambda, pues como está en el espacio, va a tener tres componentes, ¿sí o no? Van a tener tres componentes que son lambda x en i más lambda y en j más lambda z en k. Esto ya lo tienen ustedes por ahí anotado. ¿Quién es lambda x? Lambda x es coseno de teta. ¿Quién es lambda y? Perdón, coseno de teta x. ¿Quién es lambda y? Coseno de teta y. ¿Sí? ¿Y quién es lambda z? Pues coseno de teta z. ¿Sí o no? Eso es. Entonces, miren, si nosotros multiplicamos estos vectores, vectorialmente hablando, ¿cierto? Esto sería el vector lambda, el vector p, ¿cómo sería vectorialmente hablando? En términos componentes, ¿cómo sería? Sería px en i más py en j más pz en k. Entonces, si aplicamos este producto entre estos dos vectores, ¿qué me va a dar? Que P o L magnitud va a ser igual a ¿qué? Al vector P punto, el vector lambda, pero ¿quién es P? Es Px y más Py J más PZK, ¿cierto? Punto lambda X, que ya sabemos que lambda X es coseno de teta en I más coseno de teta y en J, esto es X, y más coseno de teta Z en K. ¿Qué dijimos, señores, en la hoja anterior? Miren aquí, ¿qué dijimos? Que cuando yo multiplico sus componentes, dos vectores, sus componentes solamente tienen sentido las que son I por I, las que son J por J y las que son K por K. En el mismo sentido, aquí, ¿qué me da como resultado esto? Que esto va a ser igual a ¿qué? A Px, mire, coseno de teta, ¿cierto? Más Py, coseno de teta y, teta x, más Pz, coseno de teta z. ¿Listo? Y eso, pues, representaría, señores, las componentes, ¿no? O más bien, perdón, representaría la proyección del vector P en el eje OR. ¿Listo? Eso sería, señores. Entonces terminen de copiar.
Listo, señores. Entonces, por el día de hoy, damos por finalizado esta clase. La próxima clase, pues veremos ahí lo que ustedes tienen en la pantalla. Triple producto mixto escalar de 3 vectores. ¿Listo? Un nombre muy, muy grande, pero pues no es tan grande en realidad el concepto. ¿Listo, señores? Entonces, si no hay preguntas, señores, ya nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. La próxima ya hacemos ejercicios. ¿Listo? Para que esto se entienda mejor. ¿Listo, señores? Listo. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, Chao. profe, gracias. Hasta Luego, luego. profe. Luego, Hasta luego. profe, Señora. profe, recuerda que yo le había dicho que si nos podría dejar como, no sé, un Los taller ejercicios. práctico, ajá, para estudiar Semana Santa. Vale. Para Entonces, verano, por favor, pero le pido un favor, Luisa, ¿no? Luisa, hágame un favor. Espérese, hoy es jueves, ¿no? Mañana, ¿vale? Yo mañana ya no tengo clase. Yo mañana ya me dedico y me coloca un WhatsApp, ¿vale? Profe, no se olvide del taller de estática. ¿Listo? Sí, Y y de yo les física coloco. también sería bueno, profe, de física Me también. hace acuerdo. Me hace Sí. acuerdo. Verá, no es calificable, pero sí les voy a colocar ese taller. Para ir ¿Listo? Para que lo tengan estudiando, ahí. por lo ¿Listo? menos, profe, Semana Claro Santa. que sí, por supuesto. Por supuesto Bueno, que sí. ¿Listo? Bueno, Chao, que estén muchas bien. gracias, hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, chicas. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Bueno, que esté bien.